Estábamos hablando sobre el clima seco tipo B, en especial en una ciudad del norte. Ajá. ¿Y en qué nos cambiaba completamente la idea de diseño? Especialmente estábamos hablando sobre el pavimento, el manejo en la distancia entre los árboles, ya sean perennes o subcadustifolios, Ujú. en la forma como se comporta el viento igual entre las calles por el planteamiento de los árboles Ok. y en los elementos. ¿Quién me puede decir qué por lo menos nos enseñó a reflexionar de los diseños de la calle? ¿Qué elementos del diseño de la calle pueden variar con respecto al clima? Jonathan. Pues puede variar el tipo de árboles que se introduzcan, ya sean, bueno, depende del clima, puede ser perennes o no perennes, y también varía la distancia que hay entre los mismos. Bueno, también de acuerdo a la precipitación, dependerá cómo será el tipo de calle. Por ejemplo, di el ejemplo que fue en Brasil, que en lugar de ser un obstáculo, fue un impulsor para el turismo, haciendo que la calle se inundara. Así es, ya me acordé del lugar, se llama Paraty. De hecho, ayer encontré las postales, se llama Paraty en Brasil. ¿Qué otras cosas se toman en cuenta en cuanto al diseño? Ahorita me dijeron árboles, me dijeron, este, me dijeron árboles y me dijeron las canaletas, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a conducir la ayuda? Axel, dime qué otros elementos puedes diseñar con respecto a a la pura calle que te cambia totalmente todo. El, el material del pavimento, el color que se utiliza para evitar el reflejo de la luz o la absorción del calor, que cambia el confort, cómo se siente de caliente, cómo te permite caminar. Exactamente, de acuerdo a la temperatura, ¿no? Si es un lugar frío, puedo echar mano a colores oscuros, por ejemplo, ¿no? Ahora, algo importante que no les dije, ayer, es que también hay que ver la cuestión de la porosidad. Por ejemplo, si es una zona, dejen admitir a dos alumnos más. ¿Quién entró ahorita, perdón? Yo estaba en la clase, pero es que se me apagó mi computadora y me sacó. Entonces tuve Ah, ok, que está bien, hacer mi está bien. Jennifer Bautista, ¿verdad? Sí, discúlpeme, profesora. Sí, no te preocupes. Entonces dijimos que los colores, Jennifer Bautista, ¿dónde andas? Yo ¿Cuál es tu aquí, otro apellido? Gudiño. Que no te encuentro, Jennifer. Jennifer Bautista. Bautista es tu. Ah, ya, hoy es la primera. Ya te conté, perdón. No se Ok. preocupe. La primera es, bueno, todos estos colores, etcétera. ¿Alguien alzó además la mano? ¿Tiene algunos otros elementos de diseño? Sí, también había Bien. mencionado lo que eran los paramentos cercanos a la acera, que respecto a qué tan cercanos estaban los paramentos, podríamos aprovechar la sombra arrojada de estos para también brindar confort. Exactamente. Jimena, ¿qué otro elemento de diseño? Habló sobre la orientación y sobre los cajetes, o sea, el material, por ejemplo, en el clima seco, se podían utilizar cajetes con arenas o gravas para que pase poco a poco el agua, se retenga. Exactamente. Y me faltó hablar de la, ¿cómo se llama? Me faltó hablar de la porosidad de los materiales. Por ejemplo, en un clima con mucha humedad como Chiapas,
Los materiales, debemos de buscar materiales que no se les acumule, por ejemplo, el moho. Una piedra que no sea de más, o sea, que sea muy porosa, pero más bien como rasposa, porque si se le acumula el moho, podemos resbalarnos sobre la piedra. ¿Han caminado sobre, por ejemplo, el ladrillo que tenga moho? Te resbalas, ¿no? Te vas completamente. Entonces, eso es por la humedad, porque se empiezan a hacer como tipo, pues sí, moho en las, en las rocas, o bien en el, ¿cómo se llama? En el tabique. El adoquín dependiendo de la textura, o sea, tenemos que buscar texturas rugosas, ¿no? Es más el material, hay diferentes tipos de adoquines con diferentes materiales. Ahorita ya salieron materiales adoquines, por ejemplo, de, de producto del cascajo. Esos son bastante rugosos que permiten pasar el agua, son permeables y esos podrían ser una opción, por ejemplo, ¿no? Hay adoquines más lisos, como más como tipo estampado. Esos no, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar también en la rugosidad de los materiales y en el suelo que traemos. Por ejemplo, un suelo que, que sea, ¿cómo se llama? Como el de Santa Fe, como que tiene mucha arcilla. ¿Ustedes creen que nos conviene un pavimento permeable? No, ¿Por qué no, Emanuel? porque justamente el problema de la Ciudad de México es que las arcillas son expansivas, entonces la humedad haría inestable el pavimento que menciona. Exacto. ¿Y cuál sería la solución? Pues O serían, sea, hay varias, pero ¿cuál sería una de las soluciones posibles? pues una de ellas sería canalizar el agua lejos de este pavimento para evitar que llegara hacia la parte interior. Ajá. Sí, sí entienden qué pasa con el agua y las arcillas, ¿no? Se expande y entonces bota todos, por ejemplo, mis adoquines o me revienta el pavimento, porque al expanderse, lo que está arriba, pues ya es como un pastel, ¿no? Se rompe. Entonces, una es canalizar el agua hacia otros lugares para que yo pueda, eh, para que no se me expandan las arcillas. Y otra, ¿cuál creen que es otra? Otra opción, que yo creo que es la mejor, pero ¿cuál creen que sea otra opción? Ok, el mejoramiento de suelo. Se mezcla la arcilla con arenas o gravas y entonces dejamos un colchón que no sea expansivo, ¿no? Y tenemos una cama de gravas y arenas abajo de, por ejemplo, el pavimento o el adoquín que nos permite que por debajo escurre el agua cuando llueve y de todas maneras tendremos que canalizarla de forma adecuada para que se vaya a algún lugar, ¿no? Entonces hacemos una cama de gravas. Ok, entonces, bueno, creo que quedó claro que el diseño, todo eso aprendimos del diseño de simplemente una calle en diferentes climas. Les dije que me recordaran algo esta clase, pero no me acuerdo qué, como siempre. Fue lo de una isla. Nos había hablado que tenían Ah, técnicas ok, para eso. de la isla de Isla do Grande de Brasil. Primero vamos a ver esto, este clima, y después les voy a explicar ese clima en Isla do Grande. Ya vieron el clima A, ¿no? Ya vieron clima C, clima B y clima A. ¿Anotaron los parámetros? No, sáquenle una foto. Obviamente, ustedes en cada lugar en el que diseñan, si es Aguascalientes, si es Jalisco, si es un pueblito, lo que ustedes van a hacer y lo que deberíamos hacer todos en un proyecto profesional es contratar a un ingeniero hidrólogo. Un ingeniero que nos eh,
a veces lo queremos hacer solos, está bien hacerlo solos, hay lugares relativamente fáciles y proyectos relativamente fáciles en donde lo único que tenemos que consultar es a las cuencas a las estaciones meteorológicas cercanas. Una vez que estamos en las, ¿cómo se llama? En las estaciones meteorológicas pedimos los datos, esos datos son abiertos, los podemos pedir con toda facilidad y vemos el promedio de los años que tengan, si tienen 20, si tienen 50, y sacamos sacamos todos estos elementos de diseño, ¿no? Sacamos realmente la temperatura, el asoleamiento, la temperatura mayor y menor, las heladas que han habido en la zona, eso es algo importantísimo que tienen que ver. Las temperaturas extremas, ¿sí? Eh, con una temperatura extrema que haya en clima cálido, caliente, seco o con una, es suficiente para cambiar nuestros parámetros de diseño. Les voy a dar un ejemplo, Toluca. Toluca tiene heladas negras. Si recuerdan este nombre, heladas negras, ¿lo han oído mencionar? ¿No? ¿Nadie sabe qué son las heladas negras? No. ¿No? Ok. Yo ¿Quién? ¿Quién creo yo? que yo tengo una idea sobre qué podría ser. ¿Quién eres? Soy Gutiérrez Ruiz, Oliver. Ok, dime. Me parece que es cuando eh, pues hace tanto frío que el agua en el suelo se congela y ya cuando pues se descongela se mezcla con el suelo y es como un batidero donde todo se vuelve resbaloso. Bueno, algo así, sí, es uno de los fenómenos que pasa. Baja tanto la temperatura que se congela el suelo y el aire. En realidad, no es que baje tanto, porque en Toluca creo que baja a -4. O sea, estamos hablando que en Canadá baja a -19. Pero ese -4, -5, eh, lo que hace efectivamente es congelar el suelo. Al congelar el suelo, quema las raíces de las plantas y las hojas de las plantas. Y se le llama negra, yo me imagino también por el batidero que hace en la tierra, porque se expande con el hielo, cuando otra vez se contrae, pues ya hay lodo por todos lados, pero sobre todo porque la planta se quema, literalmente se quema y muere. Ajá. Entonces, ¿qué tan importante puede ser una helada? O sea, ustedes como paisajistas, como diseñadores, se atreverían a hacer un jardín. Vamos a pensar que es un jardín de chiquito, es su primer trabajo. Díganme una medida razonable de un jardín pequeño. Digo, tampoco mini, pero pequeño. ¿Les parece un jardín pequeño 10 por 10? ¿Sí o no? Sí, Ok. Un 10 por 10 es un jardín pequeño que son 100 metros cuadrados. Ajá. Vamos a pensar que a ese jardín le vamos a poner 1 metro en forma de C de pura vegetación, ¿sí? Es su primer trabajo. Estamos hablando que ese metro serían 10 metros, 20 metros, 30 metros de vegetación. ¿Están de acuerdo? Y más o menos 70 metros cuadrados de pasto, ¿sí? ¿Sí o no? Es un sí. jardín muy sencillo, y tienen 2 árboles que más o menos, que pusieron 2 árboles o 3. ¿Qué quieren? En 100 metros cuadrados. ¿2 árboles o 3? 2. Ok. Si se lo están imaginando, es algo aburridísimo. Es algo así. Es algo así. Esto es vegetación. Estos son los 10, 20, 30 metros cuadrados y 2 árboles aburridos, ¿no?
Este es su primer jardín. Y viene una helada negra. ¿Cuánto creen que de quemarse todo el jardín, ustedes van a acabar debiendo el primer día del primer trabajo? ¿Cuánto calcula de dinero? Estoy sacando las cuentas, ¿eh? Tienen, o sea, así un parámetro así que digan, ay, no pasa nada. A ver, algo que no les dolería. Ya hablamos de un 10 por 10. ¿No? ¿Ni idea? ¿No tienen ni idea? ¿No? Ok. Más o menos, miren, de la pura planta alrededor, en planta barata serían 45 piezas, 45 pesos por 9, ¿no? Es una media. 45 por 12. Eso es lo que cuesta, 540 pesos el metro cuadrado. Por 30 están hablando de 16,020, más 4,200, creo que fue el pasto, calculé, más 3,000 pesos de los dos árboles, más la mano de obra o lo que ustedes hayan comprado, o sea, tienen una pérdida de 25,000 pesos en su primer trabajo por no tomar en cuenta la primera helada o una helada. Les piden un trabajo en enero o febrero y hay una helada en Toluca y pierden todo el jardincito. 25,000 pesos que en su primera chamba pues no van a tener, ¿no? O sea, entonces cuando hagan cualquier trabajo, así sea el más pequeño, siempre busquen las más altas y las más bajas y concéntrense mucho en las heladas para que la paleta vegetal que estén proponiendo sea que aguante, que su ficha técnica aguante las heladas. Esa ficha técnica, ahí les encargo a todos, que no me la busquen en internet, en fichas españolas, ni en fichas de Europa, porque obviamente van a encontrar, bueno, que no aguantan las heladas, porque de hecho hay muy poca vegetación, o las heladas que aguantan son de -19. Ustedes nada más necesitan que aguanten -4, -6, -10 máximo. Búsquenlas en las fichas de Conavio. Ajá, las fichas de Conavio, hay otra que es hay Conaflor, ¿no? Otras que es Conaflor y algunas podrían ser algunas fichas de, de países más tropicales, ¿no? Sí queda claro, porque a veces no vienen los rangos de cómo se llama, de, de cómo, de las heladas. Entonces, bueno, hasta aquí queda claro, ¿no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Les parece significativo o no les parece significativo perder 25,000 pesos por lo menos en su primer trabajo? Y no nada más es perderlos, sino volverlos a poner. Enrique Salinas, sí, dime. Mi pregunta sería, ¿usted cómo nos ayudaría eh, calcular ese metro cuadrado de construcción o de vegetación en un jardín? Bueno, es muy fácil. Mira, más o menos el pasto está entre 60 y 90 pesos el metro cuadrado, depende del acarreo, ¿no? El, Más o menos el metro cuadrado de un jardín muy, 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 muy económico, o sea, tipo gobierno, de lo más económico, de donde no hay una ganancia, si nada más pagas porque te lo hagan, son mínimo, a ver, déjenme sacar, es que sí tengo el paramétrico, pero 200,
Vamos a pensar en 25 por 12. Sí, más o menos 350 pesos el metro cuadrado sin ganar nada. O sea, estoy hablando de planta, ¿sí? Sin ganar nada, nada, nada. Un muy barato, 450, ya ganándole un piquitín. Normalmente van a estar como en 650 el metro cuadrado, ganándole algo. Y 1,200 pesos ya cuando metes a lo mejor mejoramiento de suelo, que siempre tienes que meter mejoramiento de suelo. Pero vamos a, por eso ahorita les dije, su primer jardín ya era un jardín, ustedes meten planta. Pero si hay mejoramiento de suelo, son como 1,200 pesos el metro cuadrado. El pasto más o menos es entre 60 y 90, dependiendo del tipo de pasto. Y si es algo más sofisticado, por ejemplo, con caminitos, una banca, 2,500 el metro cuadrado. Y el metro cuadrado de terraza verde está como en 4,500. O sea, se nos va al doble. Yo por eso como política pública no recomiendo el jardín, las terrazas jardinadas. No creo que sea una buena política pública para la Ciudad de México porque cuesta 4,500 pesos el metro cuadrado, barato. Y más o menos el muro verde de 4,500 para arriba, ¿no? A 7,000, 8,000 pesos lo he visto, el metro cuadrado. Obviamente depende de la técnica, etcétera, ¿no? El acarreo es algo que nunca deben de olvidar, porque lo que es mano de obra y acarreos puede ser, por ejemplo, si les cuesta un jardín 10,000 pesos, el puro acarreo les puede costar otros 10,000 pesos. O sea, lo mismo que les está costando la planta, la tierra, todo, puede ser 50% más, ¿va? No sé si eso te resuelve la duda, Manuel. ¿O quién me preguntó? Fui yo, Enrique, perdón. Enrique, perdón. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Entonces, ¿qué no deben de olvidar en un presupuesto de obra? El acarreo, que tiene que ver con el transporte y la mano de obra, y la mano de obra para colocar esa tierra o esa vegetación en el sitio. Les digo, eso puede ser más caro que el mismo material, ¿no? No pueden olvidar si lo suben a un edificio de 20 pisos o se quedan en el primer piso. Eso también siempre se les olvida y siempre con mis colegas es perdí. Salí, ¿cómo dicen? Salí, eh, a mano o algo así, ¿no? Que no ganaron nada porque se les olvida ese tipo de cosas. La otra es el riego. Tiene que haber riego tanto en el proceso de obra como posteriormente. Si no hay riego, toda la planta que lleven se les va a morir. Pues tiene que ser riego durante 15 días, durante todo el proceso de obra y después, ¿no? ¿Qué otra cosa se les olvida? El acceso a los sitios. No es lo mismo meter un camión de 12 toneladas, bueno, de 12 metros cúbicos, perdón, que es de 12 metros cúbicos al sitio y luego desparramarlo, a entrar por una puertita, subirlo en elevador y tener que encostalar la tierra o tener que acarrear la planta en carretilla, ¿no? Por eso les digo, todo lo que es el acarreo es fundamental para sus presupuestos. No sé si ese tip les sirva, pero a mí me hubiera gustado yo les estoy diciendo lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran en su momento, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos que pueden ser muy, muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con compartir la pantalla y creo que ya entendimos una serie de factores que tenemos que implementar en nuestros proyectos. Ya le sacaron foto al de arriba, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Ok, el de acá. Clima caliente semihúmedo. Bueno, aquí puse 2 húmedos, pero en realidad podremos reducirlo en 1. Bueno, les comentaba que para mí es muy, ahorita les voy a enseñar, no sé si lo tenga, un proyecto de hidrología más complejo,
para paisajistas y van a ver por qué necesitamos ingenieros hidrólogos. Lo más sencillo es buscar las estaciones más cercanas y que nos den estos parámetros, las altas, las bajas, el viento, y se saca un promedio anual y se diseña en base a eso. Eso es muy importante, pero las más altas y las más bajas o las extraordinarias son todavía más importantes, porque estas extraordinarias nos pueden causar los llamados desastres naturales, que no son tan naturales, pero son ahora sí que el origen de una mala planeación. Las extraordinarias en lluvias, ¿qué causan? Aunque planees tu presa o tu humedal, ¿qué te puede causar cuando no estás tomando en cuenta tus más altas de lluvias? Inundaciones. Inundaciones o que se rompa la misma presa y que haya un desastre aparentemente natural en donde la gente se ahogue o se pierda su casa, etcétera. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo real de esto en un trabajo que estamos haciendo ahorita en Chiapas. Entonces, las extraordinarias, chicos, son importantísimas. Las medias anuales son para el diseño común y corriente de un lugar donde ustedes no tengan ninguna responsabilidad, ¿sí? Pero las extraordinarias son las más importantes para evitar los desastres naturales. Extraordinarias de viento, extraordinarias de temperatura y de precipitación. ¿Va? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, esas donde las van a encontrar, no en internet, sino en las estaciones meteorológicas, que sí, creo que también casi todas están en internet, ¿no? Actualícenme, porque esto yo ya no lo hago, me lo hacen. Los que Sí, están en algunas sí Cetimo. están en internet. Ya muchas están en internet y solo Sí, las bajan, no, ¿no? no todas están actualizadas, porque hay algunas que creo que no aparecen aún en el sistema, que estén registradas, pero al menos la mayoría sí está actualizada. Y las puedes solicitar, ¿no? Sí, O sea, no hay problema. Son relativamente fáciles de obtener, entonces sería una tontería no obtenerlas. Entonces, bueno, el clima caliente semihúmedo. Les comentaba eh, de esta isla que se llama Paraty. No, no es cierto. Paraty es un pueblo. Y Isla do Grande es una isla que tiene un sistema de turismo ecológico. Y lo que ellos hicieron fue entender perfectamente las variantes del clima. Se los voy a dibujar, ¿sí? Las variantes del clima y cómo podrían aprovecharlo. Eh, es una isla que además tiene, la voy a dejar como mi imaginación quiera, obviamente no es así. Es una isla que tiene una categoría de las playas más bonitas del mundo y tiene como 2 o 3 de estas playas categorizadas como las playas más bellas del mundo. Ajá. Tiene un pueblito aquí, una zona hotelera pequeña acá, una zona comercial acá, unos caminitos así, unas idas en lancha así, a diferentes puntos de la esta, y me acuerdo que creo que tenía una zona comercial por ahí, ¿no? Obviamente. Y tiene, ¿qué tiene, qué tiene, qué tiene? Ah, bueno, unas lagunas por ahí. ¿No? Entonces, y tiene unos recorridos a caballo, así.
Entonces, ¿cuál es la belleza de esta isla que de verdad es una maravilla? Y doy muchos ejemplos latinoamericanos porque a mí siempre me llamó la atención que nos daban ejemplos europeos y yo decía, pues nuestras realidades económicas, culturales y sociales son bien distintas, ¿no? Sobre todo económicas. Entonces nunca me convencía en esas, y además también hasta de nuestro potencial, eh, ¿cómo les diré? Natural, son bien diferentes. Nosotros tenemos un gran potencial natural. Entonces me gusta darles estos ejemplos latinoamericanos, ¿no? Por eso, bueno, de países muy semejantes a nosotros. Entonces, bueno, lo primero que pasa es que entras a la isla y te dicen si ya está o no saturada la capacidad de carga. Hay ciertas habitaciones con cierto número de gente que entra y una lista de espera enorme. Ajá. No entra quien se le da la gana. Hay una lista de espera para las habitaciones. Hay dos formas de quedarte, una en el pueblo y otra en las viviendas de los pobladores que ya vivían desde toda su vida en estas poblaciones. Entonces, primera cosa, hay un límite. Esto es turismo sustentable. Hay un límite que se llama capacidad de carga, que tiene una medida en donde dicen pueden entrar 350 personas y nada más. Sale una y entra la otra. ¿Va? Después tienen un sistema en donde tú a fuerzas tienes que ir por los caminos, pagar tu boleto para ir a la isla, a cualquiera de las playas, perdón. Aquí compras tus alimentos. Es muy chiquita la isla. Compras tus alimentos, comes aquí y para pasar aquí no puedes pasar ni con alimentos, ni con más que con tu toalla y ni puedes usar bloqueador, nada más puedes pasar toalla o sombrilla. En la playa no hay garnachas, no hay comercio, no hay donde sentarte, es una playa virgen, ¿no? Totalmente virgen, o sea, no hay nada más que tú y la playa, ¿no? No hay hoteles, no hay nada más que playa virgen. Después ya te regresas y puedes hacer un tour en lancha, puedes ir a ver a los manatís que están en esta playita, a los cocodrilos que a lo mejor están en esta laguna, a las pirañas que a lo mejor están en este lado, y vas haciendo tours en lancha y pues la gente de la población se va beneficiando directamente, no una empresa gigantesca hotelera, sino los pobladores de la ciudad, de la isla, se van pues capitalizando y viven muy bien, ¿no? La otra forma, la que yo hice, yo no me hospedé aquí, me hospedé en una de las cabañitas o de las aldeas de las personas que ya vivían ahí y te dan una forma de vida idéntica a la que ellos viven. En la chocita donde ellos viven, obviamente la hacen un poquito más cómoda, tú te albergas ahí y comes lo que ellos comen. Me acuerdo que había una piraña asada, te dices, puedes tomar un tour para ir a pescar tu piraña en la noche, un tour para los cocodrilos en la noche y un tour para, ¿qué otra cosa fuimos? No me acuerdo. A caballo, ¿no? Caballo. Esa fue la primera vez que fui a partir, ¿no? ¿Qué es lo bonito de este sistema? Pues que el rico, aquí no hay ricos, aquí hay solo pobladores originarios de esa isla, de clase que canta a lo mejor, no, ni siquiera podría decir si es clase media, alta o baja, simplemente gente que vivía dignamente en su isla
y que sigue viviendo conforme a la modernidad, dignamente, con sus costumbres, y tú llegas a acostumbrarte a sus cosas, no ellos a las tuyas, no ellos al gran hotel de 5 estrellas. Tú te acostumbras a dormir donde ellos duermen, a comer lo que ellos comen, y eso es lo que venden. Y entonces es una isla única en el mundo. No es como dicen, decía por ahí, no me acuerdo, ay, voy a buscar quién decía, que ahora viajar, era lo mismo, porque llegabas igual al hotel de Las Vegas que al hotel de Miami, que al hotel de México, que al hotel de la India, ¿no? Estas cadenas hoteleras en donde prácticamente no viajas, simplemente vas de una cadena hotelera a otra. No conoces el sitio, ni la gente, ni la comida, ni lo que era una isla virgen, ¿no? Ni las artesanías. Si se fijan, todas las artesanías ahora, encontrar una artesanía propia del lugar, que no sea china, bueno, es un lujo, ¿no? Entonces, ya no viajas, ya solamente gastas. Entonces, este esquema de turismo sustentable lo que nos da es la conservación de la zona, nos da la conservación de la dignidad de la cultura de las personas, nos da un sistema que está adaptado a la modernidad, con sus gastos, con sus comodidades. La gente les decía que quiere estar más cómoda, hay hotelitos acá, hay artesanías reales aquí, y nos da un aprecio y un valor a todo lo natural, ¿no? Esa es la ventaja. ¿Van a salir los pobladores de aquí siendo ricos? No, pero por lo menos no van a ser los mozos de los grandes hoteles, ni las mucamas, ni los choferes. Van a ser los dueños de su propia casa, de su propio terreno y de su propia vida. Esa es la ventaja del turismo sustentable. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No. Jimena, Ok. sí, Jimena preguntaba el nombre completo, el nombre bien de la isla, porfa. Isla Tu Grande. Si lo buscan así, según yo lo encuentran, porque yo volví a buscarlo de esa manera. Es Isla Grande, pero a ver, ahorita lo voy a buscar. Isla Tu Grande, Brasil. Que yo tengo pésima memoria. Esperen, lo estoy buscando, ¿eh? Para allá. Sí, Isla Grande se llama. Sí, así tal cual. Y está enfrente de Portogalo. Ajá. ¿Qué pasa en época de lluvias? Nos regresamos. El panorama cambia. Es que llueve muchísimo, esto se convierte prácticamente completamente inundado. Digo, se quedan las cabañitas porque obviamente se construyeron pero es un gran lago, ¿no? Hay más agua que tierra. Entonces los paseos a caballo prácticamente se acaban y lo que empieza a surgir es paseos remando aquí para ver igual a los cocodrilos, a sacarte por el mar,
pero es remando, ya no hay paso a caballo, porque ya no, todo está como muy encharcado, ¿no? Entonces, son paseos en la noche, sigue siendo las visitas a las playas, ¿no? E igual está el centro, obviamente estas cosas no se inundan, ¿no? Pero cambia completamente la visión. En vez de decir, hijo, se nos inunda la isla y mucho de esto es agua, lo que se hacen son visitas remando con los turistas, ¿no? En vez de estar, de verlo como un problema, se ve como un potencial. Y lo que haces es paseos, o sea, me acuerdo que había cantidad de, bueno, Brasil es una locura, si ibas y caminabas, te dan las botas y caminas en el charco y en la noche ves los cocodrilos, ¿no? Sus ojitos ahí todos, ya saben, pululando verde, ¿no? Y a los manatís que salen gigantescos porque justo los manatís ya no se esconden tan fácil porque es todo de agua. Entonces, manatís, los más, no, no son manatís, son estos, como, ay, son estos mamíferos gigantescos que son como ratones gigantes. La como capirotada. Las ajá, no son Nutria. capirotas, son Capibaras, ¿no? capibaras. Las capibaras que son gigantes con miles de bebés gigantes. O sea, son preciosos, ¿no? Y los ves afuera, igual a los osos hormigueros, etcétera. Entonces tiene otra belleza, ¿no? Pero también hay otros árboles que se caen. Y les voy a decir cuáles son uno de los factores por los que se caen. Eh, por ejemplo, tenemos una zona pedregosa y tenemos esto que es suelo. ¿Y por qué no me da la gana, como arquitecto, decir que puedo poner una jacaranda? Porque son bien chulas de bonitas. O como delegado, o como quien saca un arbolito de su casa y lo pone, ¿no? Y entonces la jacaranda empieza a crecer, obviamente va a sacar las raíces porque no tiene dónde meterlas porque todo esto es piedra. Y medio se va a agarrar de lo que pueda, como pueda. Pero si este es súper pedregoso,
la verdad es que no va a tener nada que ver su desarrollo de la raíz con su desarrollo de fronda. Y va a haber un momento en que le va a ganar el viento y el peso de lo que trae arriba, ¿sí? Porque en teoría, lo que traes arriba de fronda debería de ser lo que traes abajo de raíz para que el árbol pueda sostenerse de una manera propia y sana, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada vez que se caiga un árbol, yo soy muy curiosa, por eso les digo que hay cosas que no se aprenden en los libros, de hecho muchas, otras sí, otras no. Voy y veo de dónde se tronó el árbol. La última vez se tronó de aquí y la verdad me quedé con la duda, pero normalmente se truenan de esta parte, de la base, muy cercano a la base. Y, y no tiene barrenador, o sea, no hay que ser experto para saber que es un barrenador, se ven los hoyitos de todo perfecto, o sea, de que hubo un insecto comiéndose todo el tronco y lo debilitó. Ese es el barrenador, ¿no? Entonces yo me fijo en el tronco, en qué coche cayó, todo. Soy bien chismosa y me doy cuenta que normalmente es de esta parte baja. Y normalmente, aunque no lo crean, me ha sorprendido mucho ver árboles que se caen y la raíz, ay, perdón, bueno, este es un árbol, en teoría, y la raíz es un muñón, así. Pues, ¿cómo querían que se sostuviera ese árbol con ese muñón? Todos los que se cayeron hace como 2, 3 años, que fueron como 3 árboles, sobre avenida, enfrente de ¿cómo se llama? De Vivero de Coyoacán, todos tenían su raíz un muñón. Una cosita de nada, era ni 1 metro de raíz envuelta. Era una raíz que le llaman raíz de chivo, ¿no? Que se va enroscando porque, ahorita vamos a aclarar aquí, igual que acá, la raíz de estos árboles como de pinito son pivotantes, eso quiere decir que van para abajo y se desarrollan así, como les dije, ¿no? Pero si aquí hay piedra, la raíz que empieza a hacer esto y se empieza a enroscar en sí mismo. Esos son los árboles que se caen. ¿Ustedes creen que es un desastre natural? ¿Que es una cosa de la naturaleza? ¿Qué tremenda que es? Pues no, es una falta de planeación de los que tomamos las decisiones con que se reforestan las ciudades, ¿no? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién está ahí arriba? Pues yo lo que he visto es que están ingenieros, están urbanistas, yo los he visto, afortunadamente, arquitectos y uno que otro paisajista. Casi no hay paisajistas, ¿no? Pero sí hay urbanistas. ¿Qué quiere decir? Que necesitan un equipo de soporte que les ayude a planificar estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no lo tienen que saber todo, tienen que saber que se tiene que arbolar las calles, que tiene que pasar el drenaje, que tienen que habitarse de tal o cual forma las ciudades. No lo tenemos que saber todos, pero tenemos que apoyarnos de otras especialidades. Ese es un gran error. Este tipo de cosas no las enseñan todo en la carrera. Ah, no, pues no. Justo por eso están en esta optativa. Es optativa, ¿no? Entonces, esa es su responsabilidad, hacer grupos multidisciplinarios que los refuercen a estos temas. Entonces, si se fijan ahorita en ups, ¿estoy ahí o ya me salí?
Aquí está, profe. Ay, no los encuentro, no sé dónde dejé el Zoom. Espérenme tantito. No los encuentro, chicos. Se me fue. No sé qué Tiene la hice. aplicación en la del escritorio, nada más darle clic y ya aparece. ¿En dónde? ¿En dónde le hago clic? Si tiene la aplicación de escritorio, nada más darle clic en el icono y ya apareceríamos. Ay, a ver, deja ver. Que Y no si me es de acuerdo si tengo la de escritorio. Y si no, ya sé dónde estás. Acá estamos. Ay, la puse y no. Pues no los encuentro, chicos. O intente dar clic hasta esquina inferior derecha, que lo Esquina lleva a la inferior. pantalla de inicio. Esquina. A ver. No quiere. ¿Qué hago? Porque tengo el icono de Zoom. No quiere, ¿eh? Nunca me había pasado. Siempre hay una primera vez. Es Windows, Sí. Alt, Tab, y ahí aparecen todas las páginas. Alt, ¿Alt qué? Alt es el de las flechitas. Sí. Está a la izquierda, arriba de Ujú. mayúscula, y ahí van a aparecer todas las ventanas abiertas y se puede cambiar de una a otra. Ah, ok. Alt y Tab. ¿Y qué otro? Las flechitas, creo que es Tab, se llama. Solo me pongo en la opción de cancelar. A ver. Alt. Si no tiene configurado, creo que tiene que poner FN Alt Tab. Ah, F, N. ¿Con FF normal? ¿O las de No, estar? bueno, a mí en mi caso está al lado de Control y entre Control y Windows hay uno que es FN, que es para cambiar las herramientas predeterminadas de la computadora o del programa. Nunca me había pasado. Ahorita lo veo. De hecho, tengo. Ya los vi. Lo logré. Ok. Entonces, si se fijan, ahorita vimos, o sea, a mí me gusta darlo con ejemplos. Yo sé que a veces puede ser un poco pesado, pero si yo les doy clima C, les hago que se aprendan esto, clima B y clima A, no van a entender la diferencia o siento que no van a entender la importancia de esto. Cuando entendemos que las cosas que pasan el día a día, tanto las buenas como las malas, ¿están de acuerdo que en esta isla grande hubo un planificador? ¿Sí o no? Sí. Ahora, una pregunta, ¿pudo haber sido un planificador, pues, intuitivo, ¿no? Pero también pudo haber sido un urbanista. Les pregunto a los urbanistas, ¿ustedes se creen capaces de hacer esta planificación? Sí, yo creo que sí. Claro que sí, ustedes son capaces de hacer esta planificación. Paisajistas, ¿ustedes se creen capaces de hacer esta planificación? Sí. Por supuesto. ¿Quién creen que hace las cosas buenas o malas que pasan en las ciudades? Pues nosotros. Claro que ustedes son capaces de hacer esas cosas, pero también tengo que decir las cosas malas que están pasando, que no estamos tomando en cuenta porque antes no se hacían estos grupos multidisciplinarios y la verdad es que la crisis ambiental no era tal que aunque se cayeran los árboles, había más árboles y flotaban hasta por las banquetas. Ahora el problema es que nos estamos quedando sin una serie de servicios ambientales que hacen que el gasto diario de las ciudades sea brutal, ¿no? Por eso hay estas convenciones a nivel internacional de forma urgente en donde nos piden hacer infraestructura verde porque las ciudades somos los, digamos, spots, los lugares, los eh, centros en donde se esparce toda esta destrucción.
ambiental. Y de ahí se esparce a los pueblos, a las carreteras y a todo, ¿no? Porque también somos una red, ¿no? Somos una red de personas que va de un lado a otro y que va deteriorando todo. Pero también podríamos ser una serie de personas que va entendiendo la naturaleza y que va diseñando junto a ella. Entonces, bueno, esto es para mí muy importante, que ustedes entiendan que ustedes son los protagonistas de estos eventos y que tienen que ver con estos elementos, ¿va? Bueno, aquí hay otra serie de elementos que pongo, esta vez por separado. ¿Ya le sacaron fotos a esta? Sí. Ya. Ok, hoy vamos a terminar 10 minutos antes la clase porque tengo un recorrido en 2 parques, así que vamos a terminar 10 minutos antes la clase. Pero aquí hay estos elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta para el diseño. Y aquí en la tablita está muy simple. Aplicación al diseño, problemas a resolver. Cuando estemos hablando de temperaturas altas, este es como el resumen de muchos ejemplos que les he dado ahorita, así que lo vamos a ver rápido. Estamos hablando de ventilación y sombra. ¿Cómo vamos a lograr esta ventilación y esta sombra? Ya dijimos que vamos a tomar en cuenta los vientos, ¿sí? Hacia dónde orientamos las casas, las entradas, las vialidades. ¿Cómo incorporamos, por ejemplo, si tenemos una topografía diversa, los paisajistas, ¿no? Y a lo mejor nuestra cancha de fútbol nos queda aquí y aquí está el viento, pues está padre, ¿no? Porque entonces todos los que estén sudando, pues van a estar, ¿cómo se llama? Con el viento. Y a lo mejor aquí en una zona más resguardada los niños que van a estar jugando, pero los papás también, entonces está más padre que el viento no les caiga de frente, ¿no? Y a lo mejor si el viento tiene cierta velocidad, podemos promover, como en el caso de Xochitla, que me tocó afortunadamente promover festivales de papalote o aerostáticos o globos aerostáticos, porque daba el viento. Y 10, 15 años después del diseño de este parque, se hizo el evento porque nosotros habíamos dejado en el plan maestro que se podían hacer vuelos de globos aerostáticos. Se ha hecho varios festivales de papalote. Entonces, el viento es un elemento de diseño, ¿sí? No nada más para considerar, sino para aprovechar la temperatura. Si soy una temperatura media, si tengo una temperatura media, quiere decir que estoy en el lugar mejor, en el más adecuado, que puedo hacer muchas cosas y muchos ecosistemas, puedo simular algunos ecosistemas y tengo que fijarme aún así en las sombras, en la combinación de sombras, de media sombra, sombra como filtrada, sombra fuerte. ¿Por qué? Porque tengo diferentes usuarios. En las temperaturas bajas, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener temperaturas tanto bajas, pero también altas, ¿no? Dijimos que en las zonas calurosas, pero en estas zonas de temperatura muy baja y lluvia escasa y humedad también, vamos a ver cómo protegernos del viento y la humedad, ¿no? Hay materiales que absorben la humedad, hay materiales que me van a acumular a humedad, ¿no? Entonces tengo que pensar a lo mejor más en gravas que me van a absorber esa humedad, más que en pavimentos lisos, ¿no? Tengo que pensar en proteger a mi construcción o a mis calles de estos vientos. Al contrario, les tengo que dar la espalda con las calles para que cada uno de estos calles, cada uno de estos bloques de vivienda sean un contrapeso, o sean una barrera contra el viento, ¿no? El asoleamiento, ya dijimos que también las sombras, que tengo que cuidar, la cuestión de sombras, bloquear orientaciones indeseables, reflejos,
¿no? Hablábamos de si usábamos blanco, pero también tiene que ver, por ejemplo, en las carreteras en Alemania. Nunca he ido a Alemania, por cierto, pero tengo muchos libros alemanes. Cuando el sol te da el lamparazo acá, hay todo un estudio que lo que hacen los paisajistas es poner vegetación aquí alta para que no te dé el lamparazo. Y si, eso sí es en tal época, ¿no? Entonces, todos estos puntos del lamparazo están protegidos por vegetación. Eso, ¿cómo lo podemos hacer los paisajistas? Pues cuando nos toque un impacto ambiental y medidas de mitigación. ¿Eso nos toca? Sí, nos toca. Bueno, si queremos, ¿verdad? Si no, nada más nos quedamos en jardines y ya. Pero a mí me gusta esa escala, ¿no? Entonces, nos puede tocar y podemos buscar trabajar para impactos ambientales. Por ejemplo, a mí me tocó el primer impacto ambiental que me tocó fue del periférico de Puebla. E hicimos trampas de grasas, hicimos este tipo de estudio, ¿no? Y les digo que nunca he ido a Alemania, tengo un compromiso ahí con Alemania, porque mi maestra fue Desiree Martínez, que estudió paisaje en Alemania. Entonces, la verdad, todos sus libros eran en alemán, entonces me los chutaba yo. Y de ahí aprendí todas las técnicas que podemos aplicar en México, ¿no? Entonces, bueno, las lluvias igual, escurrimientos, cómo vamos a hacer evitar la erosión a través de empalizadas, almacenamiento y captación. ¿Cómo lo pueden aplicar los urbanistas? Creo que quedó claro con el ejemplo de Cruz Azul, ¿no? Que los escurrimientos y demás no son una cosa del paisajista, son una cosa de planeación urbana, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que ese río, ese escurrimiento actúe a nuestro favor y no nos inunde nuestra casa o nuestros fraccionamientos? Pues muy simple, entendiendo el curso del agua y entendiendo que no lo podemos cambiar. Ahí les doy una muy mala noticia para algunos. No lo podemos cambiar. Siempre el agua va a volver a tomar su cauce. Los albañiles dicen que el agua, y lo voy a decir como lo dicen los albañiles, los albañiles dicen el agua es cabrona, siempre vuelve a su cauce. Entonces, por eso se nos truenan todos los drenajes, bueno, los ríos que van almacenados en estas tuberías, porque cuando hay una lluvia extraordinaria, ¿por dónde creen que pasa el agua? Pues por arriba. O sea, no vamos a evitar que pase el agua por donde pasa. Lo que podemos hacer es ver cómo aprovecharla. Si el agua en una región pasa así, lo más que podemos es a lo mejor hacer esto para que pase más despacio. Lo más que podemos es hacer esto para hacer un humedal y que pase purificada. Lo más que podemos hacer es hacer trampas para que no erosione. Pero eso de pasarla por acá y darle un ángulo de 90 grados, eso no va a funcionar, porque no ha funcionado nunca. No porque yo lo diga, no ha funcionado. Es por eso que tenemos todos estos famosísimos y muy recurridos desastres naturales. Porque obviamente nadie quiere que sepamos que somos unos malos planificadores, ¿no? Eso no va a suceder. La naturaleza es mucho más poderosa que nosotros, ¿no? En la humedad también podemos hacer algo para la humedad, evitar fuentes de agua que salpiquen. Por ejemplo, de repente va uno a un lugar húmedo y a fuerzas el capricho del dueño es que haya una fuente que salpica. Pues eso es peor, ¿no? Porque con el viento me va a llevar más humedad. La puedo hacer, sí, siempre y cuando sea atrás de la vivienda, para que esa humedad llegue al bosque o al jardín o a la calle y no a mi casa. Todo se puede hacer, pero hay que entender los elementos con los que estamos jugando. Aquí hay algo de diseño urbano cuando viene
el clima templado, ¿no? Que era lo que yo les decía. Si se fijan, todo esto ya se los enseñé en ejemplos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Creo que había un par de preguntas en el chat. Ah, ya vi. Hay algunos libros donde podamos hacer análisis de montea de viento, sol, temperatura, etcétera. Sí hay libros, pero a ver, Iván y Oliver, díganme, esa es una duda de Iván. ¿Iván otra cosa o ya eso es toda la duda? No, eso es todo a grandes rasgos. Oliver. Hola. Hace rato que estábamos hablando de, pues, cómo hay que planificar cuando seleccionamos arbolado y cómo a veces estos, pues, por las condiciones del suelo no enraizan bien. Había un árbol en mi casa que era un ciruelo y pues dijeron que no enraizó bien y que por eso se tenía pues, que retirar porque en algún momento se iba a caer. Y pues sí, ahí tengo un video de cómo estaba la raíz y pues sí, era como lo mencionaba, que era como de chivo. Entonces, Exacto, que le llaman de chivo. ajá, o sea, la pregunta va más o menos como, o sea, ¿vale la pena conservar un árbol, digamos que por razones, no sé, que una persona aprecia de tener un árbol, o sea, como para conservarlo? Ay, espera, un segundo. Ya. Que sí conviene conservarlo y, digamos, añadirle otra manera para que se fije al suelo, o si de plano conviene, pues, retirarlo ya para siempre. Bueno, ok. ah, Hay gente, y lo he visto porque de verdad he visto cosas increíbles. Una vez vi un señor que sostenía su árbol en la calle, y literal, con la mano, y era un árbol muy alto, y el árbol seguía viviendo y de verdad casi lo podía levantar y volver a poner en su lugar, ¿no? O sea, porque era así como muy raro. Yo lo que creo es que cuando, por ejemplo, un ciruelo, que es más chico, la verdad yo lo mantendría hasta que se muriera y va a echar un hijito, y sabiendo que se va a caer, pues ponerle a lo mejor algún soporte por cariño, ¿no? No más que por otra cosa, este, y tratar de que sobreviva lo más que se pueda, porque si se cae, ya sabes, primero ya sabes hacia dónde se va a caer y que no va a matar a nadie, ¿no? Pero un árbol urbano que estás hablando, que a veces se han caído, por ejemplo, aquí les digo, Coyoacán es mi zona y la verdad es lo que más he visto, pero los he visto en varios lugares. Se han caído hasta de 10, 15 metros, y la verdad también he sabido que han matado gente. Han caído sobre coches, ciclistas, etcétera. Entonces, finalmente esos hay que retirarlos, ¿no? Y es muy difícil convencer a la gente que ese tipo de árboles que se va a caer, los tienen que retirar por salvaguardar su propia seguridad, ¿no? Entonces, yo sí creo que el árbol urbano que va a ocasionar y que no sabemos en qué momento va a caer, se debe de retirar. El árbol como el ciruelo se tiene que ir sustituyendo, que esté en un parque o que esté en una casa, y que realmente son tallas de 3 metros, muy pequeñitas, y que están como muy controlados, pues puedes esperar un poco, ¿no? Puedes empezar a sacarles hijitos, este, ¿no? Para que sientas que pues no lo estás matando, ¿no? Porque la verdad tampoco está padre. Eh, Eso es una opción, pero sí, el arbolado urbano, el que realmente, o el que está en tu casa y que no tiene raíz y que tiene 10 metros y te va a tumbar tu casa, pues obviamente lo tienes que derrumbar, no hay de otra. No es suficiente una poda, hay que quitarlo, ¿no? Y hay que destoconar también. Es un problema en la ciudad del destoconado. El que quede el tocón dentro de la tierra impide que otros árboles crezcan, entonces hay que hacer destoconado también, ¿va? Me preguntan por aquí de libros sobre, había unas monteas que nos daban hace
en el año del caldo. Afortunadamente ustedes ya tienen programas. Creo que eh, hay un programita que calcula todo esto. ¿No? ¿Ustedes lo han usado, chicos de paisaje? Hay un programita que tú pones la altitud, o sea, el lugar donde estás y te calcula todo. Te calcula sol, bueno, las sombras y el viento, en realidad ese es por la estación meteorológica. No puedes calcular el viento, es más bien la estación meteorológica, ¿no? ¿Alguien ha calculado las sombras con el, con el programita que luego usan en paisaje? Oliver, ¿qué programita es? Pues está Revit y también está SketchUp. Ajá. SketchUp creo que es el más sencillo. Pones nada más las coordenadas, ¿no? Geográficas. Sí, justo eso. ¿Sí? Ajá. SketchUp es una buena herramienta para el asoleamiento. Es muy importante que lo hagan. No saben la cantidad de veces, y otra vez voy a balconear, que he visto pérgolas que no sirven porque no dan la sombra donde tienen que darla. Eso también se los voy a decir del proyecto que acabamos de ver. A ver, ahorita les voy a enseñar cuál proyecto. ¿Qué prefieren? Tenemos 15 minutos. ¿Seguimos con esto, urbano, o les doy los ejemplos de sombra? De todas maneras vamos a ver lo urbano, ¿eh? Díganme. Ejemplos de sombras. Ok, de cuando la riegan con las sombras. Ok, entonces espérenme. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, ya no está. Ok, ahí voy, ¿eh? Espérenme. A ver, les voy a enseñar dos cosas. Y creo que es lo que menos va a dar tiempo y nada más. 2021. Con este ganamos un premio el año pasado. Hoy, ¿dónde estás? Muros industriales, Cuitláhuac, Nacaipí, Canadá. Espérenme, ahí voy, ahí voy. Cuatro. A ver, Marido Canjay. Vamos. Ah, bueno. Les voy a enseñar el primero. Porque les decía que tenían que tener un hidrólogo. Para que luego no digan que no. Nada más lo digo por decir y que los grupos multidisciplinarios. Ok. Este es rápido el ejemplito. Este es un trabajo que estamos haciendo ahorita con unos arquis de la UMA, de ahí de Valle de Bravo. Estamos haciendo un rancho que se llama, es un ranchito que está aquí. Este es el terreno. Ay, perdón. Share otra vez. Quería la plumita. Este es el terreno. Este es el terreno. Y estas son las estaciones meteorológicas alrededor del terreno. ¿Sí? Bueno, hay una técnica que se llama polígonos de Thiessen, que lo que hace es decirte cuál estación meteorológica es la que te conviene. Y en este caso fue esta estación meteorológica. Ajá. Y si se fijan, no necesariamente es la más cercana. Estas de aquí eran más cercanas.
pero por el tipo de topografía y el tipo de contexto hidrológico y el tipo de clima, viento y demás, no era la que nos convenía. La que nos convenía no era la más cercana, era la que el triángulo o los polígonos de Thyssen nos dicen que son las adecuadas. Y aún así, aquí está el terreno otra vez, lo voy a poner en rojo. Aquí está la estación meteorológica y vean lo que pasa. Digo, se los doy en ejemplo porque no es lo mismo que yo les diga porque es en esto un grupo multidisciplinario hasta que vean la dificultad. Yo estoy calculando estos ríos que llegan al terreno para hacer toda la estrategia de urbana. Ahí sí me tocó a mí lo urbano. Y de hecho no estoy haciendo nada de paisaje. Vienen todos estos ríos de categoría, los ríos se categorizan de 1 al 5 y aquí son ríos del 1 igual 1 y 5. Y es una lluvia tremenda. Entonces, lo que llega a mi estación no nada más son estos ríos del número 5, son estos que no afectan, estos que ven acá, a ver, ahorita los voy a poner. Estos que les puse de azul son los que afectan a mi terreno, pero la estación meteorológica lo que está calculando son todos estos que si se fijan ni me va ni me viene con respecto a mi terreno. Unos hasta porque ya salieron, bueno, pónganle ustedes que estos son porque atravesaron mi terreno, ¿no? Este y este. Pero la estación meteorológica está calculando más de la mitad de escurrimientos que no tienen que ver con mi terreno. Entonces el ingeniero hidrólogo justo lo que hace es tomar los datos de la estación meteorológica que fue a través de los polígonos de Thyssen, de tomar estos datos, pero al mismo tiempo depurarlos para que solo tengan que ver con mi terreno. Y posteriormente lo que yo voy a hacer, bueno, aquí como les digo, yo siempre estoy muy, muy enfática en las más altas y en las más bajas, ¿sí? Y después con esto lo que vamos a hacer es un rancho, no sé si aquí lo tengo, ya si ya me lo pasaron. Es un plan maestro de un rancho. Perdón, es que no, C40. Es que no quiere bajar el plan maestro, pero bueno, el plan maestro es una hacienda que cultiva café y en esa hacienda quieren hacer una especie de ecoturismo y cultivo a través de cultivo ecológico. Ajá. A ver si me abre. Y nosotros lo que vamos a plantear es cómo se va a manejar esa gran cantidad de agua en el rancho. Bueno, no, aquí no está. Es que a lo mejor aquí está el conceptual. Bueno, aquí está el rancho. Es simplemente para decir en qué lugares de todo el terreno vamos a poner unas zonas de unos, ¿cómo se llama? Unos como estanques de agua para que de ahí hagamos todo el riego y toda la instalación hidráulica de este rancho. Ajá. Entonces, ¿cuál era la dificultad de esta zona? Que es un clima templado húmedo. Es el C. ¿Se acuerdan? No, es el A, porque el B es el seco, el C es el templado y el A es el húmedo. ¿Se acuerdan? Entonces, como es tanta agua la que tengo, yo tengo que calcular que si pongo arriba de estas casas estos cuerpos de agua, no se me desborden y después me inunden estas zonas. Ajá. Entonces, si se fijan, digo, quieren canales por debajo,
quieren que todo esto atraviese así, que se riegan las zonas de cultivo, que hay estanques para juego, quieren hacer ecoturismo y después unos paseos, ¿no? Y lo único que yo estoy haciendo como paisajista es la relación hidráulica, pero igual si fuera un urbanista, le tocaría eso, ¿no? Cómo se desbordan las represas, cómo está mi terreno. Ajá, entonces este es el ejemplo vivo de lo que les digo, que no podemos en algunos casos hacer esta medición solos, tenemos que necesitar un ingeniero hidráulico. Y en otras ocasiones lo podemos deducir porque son jardines pequeños, son proyectos muy chiquitos, pero tenemos que consultar las altas y las bajas. Y ya les di el ejemplo de la chiquita. Por lo menos perdí 25,000 pesos, ¿no? Mi primer trabajo de jardinería ya valió, ¿no? ¿Por qué? Porque no calculé o aguas extraordinarias o heladas extraordinarias, ¿va? Y el siguiente ejemplo era, ¿cuál que les iba a dar? El de la sombra. No encontré la presentación y ya nos quedan 5 minutos. Se los voy a dibujar aquí. El arquitecto que me diseñó era un auditorio al aire libre. Era una cosa así como redonda, unos soportes así de acero. Ay, perdón. Y un auditorio acá abajo, ¿no? Es en Sierra de Santa Catarina. Entonces, cuando me lo hizo, obviamente estaba derecho. Esta es la línea de tierra. Ay, pues sí, muy bonito, rojo, no sé qué tanto. Y le digo, ya sabes que esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, no sirve. Porque la sombra quedaba por acá. Le dije, hazme el estudio de soleamiento. Y la sombra quedaba por acá. ¿Saben qué fue lo único que tenía que hacer? Una de dos. O bajar la altura de su techo o ampliar el círculo del techo para que la sombra cayera entre esto y esto. O hacer una inclinación del techo dependiendo de la luz. Entonces, esa inclinación hacía que la sombra cayera aquí. Había 3 soluciones que se podían además combinar. Hacerlo más amplio, inclinarlo y bajar la altura. El cuate optó simplemente por bajarlo y ampliar ¿cómo se llama? La cubierta y dejar el auditorio. Y lo acepté porque ya servía, ¿sí? Pero fíjense cómo un auditorio completo en la peor de las zonas de la ciudad, invirtiendo una cantidad de dinero brutal, simplemente por un estudio de asoleamiento que ya puedes hacer en SketchUp, se iba a echar a perder y era uno de los elementos más importantes del proyecto, el auditorio. Entonces, eso pasa con el pergolado, eso pasa con las, ¿cómo se llama? Con las paradas de camiones, con todo lo que supuestamente es para darnos sombra y da la sombra atrás de nosotros, ¿no? Entonces, porfa, chéquense este SketchUp, me parece que es de gran utilidad. Los vientos, a tu duda, Iván, los puedes consultar de plano en las estaciones meteorológicas, que además es fácil, y la temperatura igual, ¿va? Porque las temperaturas de cada lugar varían dependiendo de su lugar, pues de la localización, ¿no? De su localización. Entonces, bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Rápidamente les tomo lista. A ver, va, Yuritsi ya está, ¿no? Alan, Cervantes, Alan. ¿No vino? Fernanda, Cervantes. Sí, aquí estoy presente. Correa, Blanca. Presente. Cruz Hernández, Leslie. Aquí estoy, profe. Ok. Jimena, ya te puse. Oliver Gutiérrez. Sí, hola, buenas. Ah, ok. Noé. Aquí estoy. Hernández Gómez Noé. Sí, aquí estamos.
Damián, ya te puse asistencia. Emanuel, ya te puse asistencia. Peña Flores, Jonathan. Presente. Ok. Ramírez, Villeda, Grisel, Aquí, presente. Jacqueline, Grisel. Ok. Reyes, Ríos, Jocelyn. Presente. Presente. ¿Dónde andas? ¿Se escucha? Presente. Un poquito, sí. Va. Maricruz y Tlali. Creo que ya se dio de baja, ¿verdad? Luis Enrique, ya te puse. Presente. Martínez Víctor, hoy no participaste casi nada. Lorena Ortega. Presente. Ok. Delgado Iván. Presente. Ok. Santana Ballesteros Uriel. Aquí. Ok. Henry Gómez Vicente, ¿ya lo puse? Sí, presente. Ok. Henry, ¿cuántas veces has venido a clase? 3 veces. Ok. ¿Esta es la tercera? Sí. Ok. Fernanda Villaseñor, María Romano. ¿No está, María? Sí estaba, ¿no? ¿Se salió? Jonathan Pérez Flores. Hola, ya me ha pasado. Ya te había pasado, ¿verdad? Estás repetido, ahorita lo checo. Y Henry Gómez también ya estaba. Ok. ¿Y María Romano se salió de la clase? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Y